Hoy quisiera hablar contigo acerca de una experiencia transformadora. ¿Cómo ve? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Dígale a su vecino por ahí, prepárate porque vamos a hablar de experiencia transformadora. Y sabes que es nuestra oración que cada vez que tú te acerques al Señor o la primera vez que tú te acerques al Señor, sea una experiencia transformadora. Y déjame te doy la definición, está aquí arriba, pero a lo mejor está un poco, algo pequeño. Ok, ahí está. Definición, definición de experiencia transformadora. El hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo que hace cambiar a la persona hasta el tiempo de su partida. Ese es donde quisiera que nos enfocáramos. Esto es la definición que quiero que utilicemos para experiencia transformadora. Es algo que tú en algún momento sentiste, en algún momento conociste o en algún momento presenciaste, pero cambió tu vida hasta el tiempo de tu partida. Amén. No estoy hablando de experiencias que solamente duran un tiempo definido. No podemos negar que cada uno de nosotros aquí hemos tenido experiencias. Pero déjame decirte que no toda experiencia transforma. No toda experiencia transforma. Como te decía hace rato, todos hemos sentido, presenciado, hemos pasado por experiencias, pero que no meramente nos han transformado. En ocasiones han llegado a contribuir, o lo que yo llamo adulterar nuestro comportamiento, pero por lo general es un tiempo definido. No es hasta el tiempo de nuestra partida. Te doy ejemplos. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia de enfermedad? ¿Sí? Todos en algún momento hemos tenido una experiencia de enfermedad. Y clásica, cuando tienes cierta conexión con Dios o parte de tu vida tiene algo de religión, ¿sí? Pasamos por una enfermedad y siempre hacemos un voto de cambio. Señor, si tú me sacas de esta enfermedad, yo te prometo que te voy a seguir, te voy a servir. Y bueno, Dios en lo maravilloso, en lo bueno que es y usa todos los medios para traer una sanidad a tu vida. Y ves a la persona 1, 2, 3 semanas, a veces un mes, a veces un año, pero de repente regresa a lo mismo. Fue una experiencia de enfermedad, fue una experiencia que tal vez lo alborotó, lo asustó, pero no fue una experiencia transformadora en base a nuestra definición. O sea que no fue hasta el tiempo de su partida. Y de repente escuchamos cosas como: es que no puedo creer de la que Dios le sanó y regresó a lo mismo. ¿Cuántos de repente conocemos gente así? ¿Verdad? Y tú dirías, después de esta, no hombre, va a cambiar. Y vemos que es un tiempo definido. A muchos es 2 días, 3 días, 1 semana, 1 año, 2 años, pero puedes medir el tiempo en el que dura el cambiecillo por ahí. Pero no hay una transformación. Te doy otro ejemplo. Una experiencia financiera. ¿Sí? Empiezas llegas a una crisis financiera. ¿Y qué hacemos? Dios, mira que bendíceme, prospérame. Y a veces llegamos hasta el fondo. Y Dios, una vez más, en lo maravilloso y lo misericordioso y la gracia que encontramos de Él, porque la verdad es que nos da Dios muchas cosas que no merecemos. No sé si tú eres testigo de eso, ¿verdad? Tu crisis financiera de repente, pero en tu crisis financiera le dijiste al Señor que no, hombre, Dios, tú me bendices, tú me sacas de esta, yo voy a dar el 50%, Señor, y Dios te saca, Dios te rescata,
Pero a las semanas, a los meses, al año, a los 2 años, todo regresa a la normalidad. No hay un cambio. Simplemente adulteraste un poco tu comportamiento, tus actitudes, pero tendiste a regresar a lo mismo. Es cuando decimos se acabó el susto. ¿Se ha escuchado esto? Se le acabó el susto. Otra experiencia por la que todos pasamos, problemas familiares, ¿verdad? Tienes un problema en tu familia y es el mismo ciclo. Otra experiencia, una experiencia cerca de la muerte. No, hombre, hermano, me la vi cerquitas. Y tú dirías, con esta tiene que cambiar. Pero se le pasa el susto. ¿Cuántos nos ha pasado? Y son experiencias que tenemos en la vida, pero nos damos cuenta que tan solo afectan nuestro comportamiento por un tiempo definido. Pero realmente lo que Dios quiere es que haya una experiencia que nos transforme hasta la partida de esta tierra. Debe de haber algo que transforme tu vida. Debe de haber una experiencia que sea distinta a todas las demás experiencias que tan solo nos afectan por un momentito. Y hablo de la palabra momentito de una manera muy ligera, porque un momentito puede ser un día como puede ser 5 años. Pero es un momentito. Porque Dios quiere que el cambio, que la transformación sea hasta el tiempo o hasta el día que yo deje de estar aquí en la tierra. ¿Cuál es esa experiencia que solo puede transformar a la persona hasta el día de su partida? Y no hay otra experiencia. Tú nombra la experiencia que quieras, todas tienen su tiempo definido. Todas. Soy una persona que observa mucho. Me ha tocado aconsejar y he dicho, no dejes que esta sea una experiencia de miedo. Que sea una experiencia transformadora. Que esas experiencias que tenemos que atravesar nos conduzcan a la única experiencia que te puede transformar hasta el día de tu partida. Y esa experiencia transformadora se llama Jesús. No hay otro nombre por el cual los hombres puedan ser transformados para su gloria. Si no, cheque el dato. ¿Cuántas personas conoces que han pasado por experiencias terribles en este mundo, por decirle algo, por usar un calificativo, y tú hubieras dicho, con esta aprende? ¿Y cuánto le duró? Y a veces creemos, Señor, que si tiene que pasar por el fuego, que pase. Pero una vez más, lo único y el único que te puede transformar es Jesús. Las otras experiencias que vamos a tener en este mundo nos pueden conducir, y eso es lo que queremos lograr, que esas otras experiencias nos conduzcan a Jesús. Pero cuando no hay Jesús, no hay una extraordinaria transformación. Solamente sufres una transformación ordinaria. Y no vengo aquí a desanimarte, sino animarte a que tengas esa relación con ese Dios que te ama y que quiere cambiar tu vida para siempre. Segunda de Corintios 3:18. Mira lo que Pablo nos habla. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor. Está hablando de Jesús, ¿sí? Está hablando de Jesús. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la misma imagen de quién? De mi abuelito. En la misma imagen que su padre, ¿verdad? Porque es triste, a veces vemos patrones, ciclos repetidos por familiares. Yo he escuchado gente que dice, mira, le pasó igualito que a mi papá. Le pasó igualito y luego de repente ya andamos, es que es la maldición. No, no es la maldición, es el mundo quebrado en el que vivimos. Amén.
Eso es lo que sucede, que esos patrones de comportamiento, esos ciclos se vuelven a repetir, porque somos transformados, pero no a la imagen de Cristo, a la imagen de seres quebrantados. Y por eso tendemos a repetir los mismos ciclos quebrados de todos los demás seres humanos. Pero Pablo te ofrece una alternativa. Pablo te ofrece una alternativa y te dice: vengamos al Señor, miremoslo a cara descubierta. No hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. Vengamos, miremos a Jesús. ¿A quién? A Jesús. Y cuando veamos a Jesús, seamos transformados a la misma imagen de ese Jesús al que estamos viendo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Al momento que quitamos los ojos de Jesús, somos igual que todos los demás. ¿Sí te ha pasado? Por eso es que hay experiencias en este mundo que sí nos afectan, sí nos espantan, sí causan terror, pero nunca volteamos a ver a Jesús. Y siendo sinceros, en ciertas ocasiones no somos y no tenemos la menor intención de parecernos a Jesús. Lo único que queremos es que Jesús nos saque de esta experiencia terrible, pero seguir con nuestra propia vida. Y dice Pablo: no, lo que Dios quiere es que veas a Jesús y que tengas una transformación extraordinaria, que tengas una transformación que dure hasta el punto de tu partida. Amén. Yo quisiera que el día de mañana, cuando alguien me esté recordando, que pueda decir: desde el día que se entregó a Cristo, nunca se echó para atrás. ¿No te gustaría eso? ¿Qué tengo que hacer? Mantener mis ojos en el autor y consumador de mi salvación. Amén. Dígasle a su vecino: Dios quiere que tengas una experiencia transformadora. No cualquier experiencia, sino que te transforme para siempre. Conocer a Jesús es más que una declaración, porque hoy en día todos dicen conocer a Jesús, ¿verdad? Oh, sí, ese hombre que andaba caminando era muy bueno, por cierto. Ah, sí, ese hombre que enseñaba. Y todos parecen conocer algo acerca de Jesús. El martes fuimos confrontados y desafiados a que Jesús no quiere seguidores. Jesús quiere discípulos. Amén. Y lo pusimos en el contexto de que no quiere un fan, no quiere un admirador, quiere un adorador. ¿Y qué es un adorador? Aquel que con su vida entera, las 24 horas del día, está haciendo lo que a él le agrada. Ese es un adorador. Y dice aquí: conocer a Jesús es más que una declaración. Conocer a Jesús es llegar al entendimiento que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. ¿Quieres leer la porción de la escritura donde dice esto Pablo? Gálatas 2, si puedes ponerlo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Mira lo primero que tiene que pasar en tu experiencia transformadora. Cuando tú tienes una experiencia transformadora, lo primero que tú tienes que asimilar es que estás crucificado juntamente con Cristo. Dígale a su vecino: vecino, ¿ya te crucificaron? No le preguntes a tu esposa, porque es diferente que te quiera crucificar a que ya te hayas crucificado, ¿verdad? Pero esta es una decisión personal. Esta es una decisión personal. ¿Cuántos realmente ya vieron a Jesús, están viendo a Jesús y le dicen: Jesús, quiero estar juntamente crucificado contigo?
Segundo, ya no vivo yo. Creo que estas palabras son duras de digerir, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, como tú te conduces, como tú te mueves, dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estaba enseñando Pablo? ¡Qué locura! Si Pablo viviera en nuestros tiempos y enseñara esto, todos los psicólogos estarían echándole. La vez pasada fui a un chequeo y te hacen un chequeo médico para ver cómo andas, pero también te hacen un chequeo psicológico. Y cuando me estaba haciendo las preguntas, la persona que estaba encargada de la consejería me hacía unas preguntas que si yo le contestaba desde la perspectiva bíblica, me iban a dar terapia. Sí, porque me decía, bueno, ¿vives para estar contento contigo mismo? Y yo, se digo, no, va a decir que estoy deprimido. Y yo pues, se me hace que lo que ella quiere escuchar es que yo diga que sí, pero realmente yo sé que yo vivo para agradar a Jesús, no tanto para mí. Y cuando yo agrado a Jesús, soy de lo más feliz. Entonces, sí. Me dice, ¿has pensado en algún momento quitarte la vida? Yo estaba pensando, estoy juntamente crucificado con Cristo, ¿eso vale? Entonces me imaginé que ella hubiera querido escuchar no, entonces dije, no, porque si le hubiera dicho que sí, le iba a tener que decir que pues estoy juntamente crucificado con Jesús y me hubieran puesto una chaqueta blanca y meterme en un cuarto con acolchonado. ¿Cierto? Porque en el mundo esto no es común. En el mundo no es común que tú escuches que ya no vives tú. En el mundo ahorita está de moda que tú cuentas, tu felicidad cuenta, tú haz lo que quieres, tú busca el gusto de la vida y tú estás pensando, no, pastor, tú estás loco. Yo no estoy loco, eso es lo que dice la escritura, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Amén. Y eso es lo que la Biblia dice. Lo primero que tú tienes que hacer para tener una experiencia transformadora es reconocer que necesitas morir. Necesitas morir. ¿Qué siente el muerto? Nada. Siempre a veces vienen las hermanas, pastor, mi esposo me ofendió. Pues no, que está muerta, hermana. Pero como quiera duele, no, hombre. Usted cúbralo con el amor de Cristo. Usted siga orando por él. Entre más duro se ponga, más se las va a ver con el Señor. En serio, hermano, pero no lo haga con esa intención, hermana. Entienda que su esposo no ha tenido una experiencia transformadora, pero usted sí. Y usted puede ser ejemplo de esa experiencia transformadora que le dura hasta el día de su partida. Y yo lo he escuchado, hermano, bueno, no hermanos, amigos o compañeros, ¿verdad? Que estamos ahí velando a su esposa y dice, mi esposa fue una santa, yo fui el diablo. Y hablan del buen comportamiento de su esposa. Y te dices, ¿por qué no cambiaste? Es porque nunca puso sus ojos en Jesús. El único que puede transformarte es Jesús. Amén. Mientras tú y yo no logremos fijar nuestros ojos en Jesús, no vamos a ser transformados. La Biblia se lo garantiza. Pablo dijo, a cara descubierta, nada que ocultar, nada que esconder, quiero ser como tú. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Dos ejemplos de la Biblia. Uno en el Antiguo y uno en el Nuevo. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el propósito de Moisés? Liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de egipcio.
Es el propósito de Moisés. Amén. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, Moisés se le ocurre hacer algo que es penado tanto en la ley egipcia como en la ley judía. Asesina a alguien. Y a lo mejor con justa razón, pero asesinó, ¿verdad? Y entonces, él tiene miedo porque pensó que nadie había visto lo que había cometido, pero sí hubo testigos que vieron del asesinato que había cometido Moisés. Entonces Moisés tiene que huir de Egipto, se va lejos. Y cuando se va, se encuentra con su esposa, hace su vida, empieza a trabajar bajo su suegro y el suegro bien contento porque pues el suegro ya pudo retirarse porque su hija se había casado y ahora tenía quien le llevara los negocios de las ovejas. Y Moisés está, digamos, pues cómodo, tranquilo. Pero ese no era su propósito. ¿Cuál era su propósito? Liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. Y entonces, como Dios vio que Moisés no estaba muy preocupado de cumplir con su propósito, Dios tiene que hacer que alguna experiencia lo lleve a conocer a Dios. Y ahí dice Dios, este hombre sale al desierto y él ha visto como ciertas ramas prenden espontáneamente en fuego y luego se consumen. Ya sé. Le va a llamar la atención a Moisés el que una rama prenda pero no se consuma. Y de repente Moisés está haciendo lo que comúnmente hacía, cuidando las ovejas, tranquilo de la vida. Él no molestaba a nadie, nadie lo molestaba a él. Y a veces creemos que eso es la vida. Pero si no estás cumpliendo con tu propósito, eso no es vida. Y de repente, y dice Moisés, se va a acabar. Pero no se apaga. Dice, ¿por qué no se apaga eso? Déjame, voy a ver. Una experiencia común, tal vez. Lo distinto era que no se apagaba. Se acerca y cuando llega a ver por qué no se consume aquella llama, en ese momento Moisés se espanta. Dios usó una experiencia por ahí terrenal para acercarlo a conocerlo. Cualquier experiencia que tú tengas en la vida que no te conduzca a Dios solamente será momentánea. Pero cuando te conduce a conocer a Dios, tu vida es transformada. Ahora, en ese momento Moisés escucha su voz. Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. En ese momento se dio cuenta que estaba pisando terreno sagrado. En ese momento se dio cuenta que estaba Dios delante de él y que Dios quería tener un encuentro con él. Ahora, Dios tiene aquí dos cosas que puede hacer. Se quita las sandalias a cara descubierta, nada oculto, te quitas lo que te tengas que quitar, o pudo optar por la otra. Se da la media vuelta y corre. Señor, no, yo estoy bien cuidando ovejas, sí, no me la llevo muy bien con mi suegro, pero a él allá y yo acá en el bosque, todo bien. A la mujer ni la veo, al menos que regrese que tomen agua, ya está bien, señor, ya, ¿para qué? Ya, no. Impresionante lo que hiciste con la zarza, wow, tremendo, eres maravilloso, eres asombroso, gloria a Dios, amén, aleluya, todo el tiempo sin callar, bye, ya. Dice, Moisés, quítate las sandalias. Y ahí Moisés obedeció, se quedó, porque Moisés quería tener una experiencia transformadora, aunque no sabía lo que se estaba metiendo, Porque tú puedes leer toda la historia de Éxodo en el capítulo 3 y va que Moisés se resiste. Porque cuando Dios te quiere transformar, déjame decirte, te vas a resistir. Pero si te quedas ahí, Dios hará cosas grandes contigo. Amén. Oiga, porque no es fácil decirle a alguien, deja de vivir para ti y vive para Dios.
O sea, Dios ahí le estaba diciendo a Moisés: Moisés, te ocupo, te necesito. Es el tiempo de cumplir tu propósito. Dice el Señor: no, hombre, estoy tranquilo, estoy bien, me la paso padre, déjame aquí, hombre. No, tú tienes un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? De reflejar la gloria del Altísimo. Amén. Y le dice, todo lo estoy resumiendo del 3, ¿ok? Ahora, Moisés había escuchado acerca de Dios, pero nunca le había conocido. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos escuchado, pero no le hemos conocido? ¿A qué me refiero con que no le hemos conocido? No nos hemos comprometido. Mira lo que dice en el Éxodo 4:16. Y te voy a definir lo que acabábamos de leer en Gálatas. Porque Moisés se resiste y todo el rollo, ¿no? Pero hasta que Dios trata con él, lo transforma y manos a la obra. Y mira lo que dice aquí: y él hablará por ti al pueblo. Escucha bien, está refiriéndose a Aarón. Él te será a ti en lugar de boca. O sea, él será el portavoz. Escucha bien, aquí viene lo importante. Y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué lugar iba a ocupar Moisés entre el pueblo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Hablar, reflejar la voluntad de Dios. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? El mundo necesita gente que esté dispuesta a hablar y reflejar la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tú le serás a ese pueblo por Dios. No está diciendo que es Dios, está diciendo lo que representaría para el pueblo. Tú y yo representamos para este mundo la voz, el cuerpo de Dios. ¿Cómo se logra? Una experiencia transformadora hasta el día que te mueres reflejando a Cristo. Si no, no te puede. Amén. Te doy otro ejemplo. ¿Quién se acuerda de Saulo o Pablo? ¿Qué hacía este tremendo? ¿Cuál era su ocupación? ¿Sabes cuál era el propósito de Pablo? Lo entendemos ahora. Era llevar el evangelio, era llevar las buenas nuevas a los gentiles. Esa era el propósito de Saulo. Pero por su trasfondo y lo que tú quieras, estaba distorsionado en lo que él estaba haciendo, equivocado en lo que él estaba haciendo. ¿Sabes qué hacía? Él perseguía a los cristianos y cuando era necesario los mataba. Eso es lo que estaba haciendo Saulo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Oye, Dios ya usó a 2 asesinos, que no nos use a nosotros. ¿Te fijas? Mira lo que dice en el capítulo 26 de Hechos. Y hay otra parte donde se narra, pero quiero que tú lo escuches de la misma boca de Pablo. Lo que tú vas a leer en el 26:9 es de la misma boca de Pablo cuando él está presentando defensa ante Agripa. Y dice en el 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha bien el testimonio de Pablo. Dice: yo creí que este era mi propósito. ¿De hacer qué? Muchas cosas en contra de Jesús. Y mira lo que dice en el versículo 10. Lo cual también dice: en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los cristianos, se les decía santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi consentimiento. Ese es Pablo.
Ese es Pablo. Pero mira lo que sigue. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mira hasta dónde llegaba este hombre. Pero ¿qué tuvo que pasar en la vida de Pablo o de Saulo para no hacer esto? Este era su pan de todos los días. ¿Qué tuvo que suceder en la vida de Saulo? Dios tuvo que hacer algo para llamarle la atención y conducirlo a Jesús. En el camino, una luz lo deslumbra, se cae al piso y escucha una voz que le dice: ¿por qué me persigues? ¿Eso fue lo que transformó a Pablo? No. Eso fue lo que Dios usó para conducir a Pablo a conocer a Jesús. Pero si Pablo no hubiera conocido a Jesús, no hubiera sido transformado. Y le dice: vete a tal casa y va a ir fulano y te va a hablar y ¿verdad? Y desde ese momento Pablo se convierte, se transforma en un seguidor de Cristo. ¿Qué tuvo que suceder en la vida de Saulo? Tuvo que conocer a Jesús. El único que puede transformarte, amigo, amiga, hermano, hermana, no son tus experiencias en este mundo, es Jesús. Hay gente que de repente viene y nos cuenta: es que si tú supieras por las que he pasado. Mira, si aquí nos ponemos a platicar por las que hemos pasado, no terminamos. Pero para terminar pronto, te cuento lo que necesitas que pasar para que las cosas de aquí en adelante sean distintas. Necesitas conocer a Jesús, que en las buenas y en las malas no me ha dejado huérfano. Amén. ¿Qué tuvo que hacer Pablo y Moisés para ser transformados? Dos cosas: negarse a sí mismo y conocer a Jesús. Mira lo que dice Mateo 16:24. Jesús le está hablando al pueblo. El pueblo están tan interesados estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús se detiene y le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, y aquí hay unas palabras fuertes, y no tengo tiempo para entrar en el detalle de cada una de estas palabras, pero dice: si alguno quiere venir en pos de mí, diga conmigo: yo no quiero ir en pos mía, quiero ir en pos de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Negarme a mí mismo y tomar mi cruz y seguirlo. En una ocasión alguien me preguntó: me han ofendido, ¿qué hago? Digo: perdona. Y me sacó su humanismo. Es que no siento y no soy hipócrita. ¿A poco? ¿Y qué sería no ser hipócrita? Regresársela, porque eso es lo que siento. Le digo: felicidades, vas en pos de ti, pero no de Él. No, es que yo amo a Jesús. Decídete. Ir en pos de Jesús es hacer lo que Jesús te pide y no lo que tú quieres. ¿Y qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo. Amén. Y luego no falta que: hermano, pero me voy a enfermar. No te enfermas por hacer la voluntad de Dios. Nunca he escuchado que alguien se enferme por hacer la voluntad de Dios. He escuchado gente que se enferma por hacer la voluntad del hombre. ¿Sabías que hay resultados médicos que han caído personas en úlceras, a veces peligrosamente hasta en cáncer, por no perdonar? Por aguantar el coraje, el odio, por mantenerlo ahí, se han enfermado y a veces hasta la muerte. Hermano,
Nadie jamás se ha enfermado por hacer la voluntad de Dios, porque Dios es bueno. Pero ¿qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz. ¿Qué es esto de tomar tu cruz? Tienes que morir. Si tú no mueres, vas a seguir yendo en pos de ti y no es una experiencia transformadora. Amén. ¿Qué otra cosa tuvieron que hacer? Conocer quién es Jesús. Filipenses 3:8, mira lo que expresa Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué siente usted cuando le dicen, no, hermano, no se deje, usted vale, cobre sus derechos? ¿Cómo se siente, la verdad? Sean honestos conmigo, ¿cómo se sienten? ¿Verdad? Órale, venga, ¿sí? Yo no soy el tonto de cualquiera. Pues sí, cierto, yo tengo mis derechos. Sí, cierto, me voy a hacer valer. ¿Qué creen? ¿Que me van a pisotear o qué? ¿Qué dijo Pablo? Todo ese conocimiento lo considero basura comparado a la excelencia de Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario y se estaban burlando de él y le estaban diciendo, hijo de Dios, por favor, ya te vistes en el espejo, Jesús? ¿Qué hijito de Dios? Chécate cómo estás. Chécate cómo estás, Jesús. Ay, que el Dios de los milagros y que no sé qué. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? No faltaba un psicólogo que viniera por ahí, ¿verdad? No, Jesús, hazte valer. Si eres el hijo de Dios, si es cierto, compruébales. ¿Y qué hizo Jesús? Papá, perdónales, no saben lo que hacen. Amén. Creo que si el mundo actuaría más sobre la voluntad del Padre, tuviéramos menos asesinatos, menos terrorismos, menos problemas en este mundo que solamente se concentra en sí mismo y dejaron a Dios fuera hace mucho tiempo. Pero felicidades a cada uno de ustedes que siguen interesados en una experiencia transformadora para que este mundo conozca a Jesús a través de ti. Necesitamos reflejar a Jesús porque le hemos experimentado. Quiero darte una última cita. Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque eso sería engañarse a sí mismo. No me malentiendan, no estoy diciendo que la psicología es mala, bien aplicada es buena, y no va a haber algún psicólogo aquí, no, pero bien aplicada y con principios bíblicos es una bendición. Pero siempre tenemos que considerar los conceptos y principios de Dios. ¿Cómo mantengo mi experiencia transformadora? Porque una cosa es tener tu experiencia transformadora, conoces a Jesús, pero ahora viene el mantenerla. Necesitas mantener tu experiencia transformadora. ¿Cómo? Haciéndolo. Dice la Biblia, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Sigue conmigo en el 23, vamos a leer hasta el 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, versículo 24, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Ese es el oidor. Ese es el oidor. ¿Sí? Dios es amor, Dios es paz, Dios es paciencia, el amor todo lo sufre, el amor todo lo no es jactancioso. Te vas y, ¿cómo era? Dice, ese es el oidor. Ese es el oidor. Lo lee, lo recibe, pero no lo entiende. ¿Por qué? Porque se considera a sí mismo. ¿Quién es el hacedor? El que considera a Jesús. Mira cómo termina el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor que olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El oidor no ha sido transformado porque se sigue considerando a sí mismo. El hacedor ha sido transformado porque ya no se considera a sí mismo. El bienaventurado, ¿sabes qué? Busqué un sinónimo de bienaventurado y decía afortunado, al que siempre le salen las cosas bien. Nunca he escuchado de repente que dice, oye, este está salado. ¿Sí? No puede haber hijos de Dios salados. No puede. ¿Por qué? Porque los hacedores de la voluntad de Dios, dice la Biblia, mira cómo las describe: bienaventurados, afortunados. Cuando tú eres hallado haciendo la perfecta voluntad de Dios, Dios te bendice. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿No le ha tocado que de repente vienes a la iglesia y Dios está bendiciendo a alguien y te da celíos? No sé si son risas de nervios. Mira, si tú de repente sabes que alguien en la iglesia Dios le está bendiciendo y le está yendo bien y te dan celíos, es porque no te has transformado. Porque los hacedores no tienen celos. Amén. Sí. Cuando llegas aquí y dices, otra vez la hermana con otro par de zapatos. Gracias, Señor, a ti la gloria. A ti la gloria, Señor, porque algo ha de estar haciendo bien la hermana, ¿verdad? Otro año ya sacó otro carro el hermano. Gloria a Dios, Señor, porque algo está haciendo bien el hermano. Y luego no falta el oidor, ¿verdad? Se está moviendo. Pues te tengo noticias. Sí, cierto, se está moviendo en el Espíritu de Dios y por eso el Señor lo está coronando de favores. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció.